¿Qué sabes hoy que hubieras preferido no saber nunca? ¿Cuáles son los pros de no saber? ¿Se puede desaprender? ¿Cuál es tu aprendizaje ¿Cuál es tu más valioso? aprendizaje más valioso? ¿Qué le aconsejarías a tu yo de niño? ¿Tu vida antes y después de saber algo? Yo soy Julieta Rivas, coach de energía y hábitos saludables. Yo soy Juan Carlos Acosta y soy licenciado en marketing. Y yo soy Mor Rivas, cantautora, letrista y comunicóloga. Bienvenidos. Bienvenidas. Y bienvenides. Braindita Ignorancia. Hola, Brainditos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de que nos reciban un jueves más, de que abran las puertas para que entremos y les podamos romper la braindita ignorancia. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias de todo corazón. Y hoy es un jueves que tenemos un episodio particular, pero realmente interesante, que creemos que a la gente le va a interesar muchísimo. Primero que nada, saludo a Yuli, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, muchas gracias, invitadaza de lujo que tenemos hoy. Gracias a todos por estar acá, gracias por seguirnos escuchando, felices. Así es, y pues antes de empezar queremos, si notan la ausencia de Mo, no está por un compromiso de trabajo, pero está en nuestro corazón y nos acompaña en el episodio del día de hoy, aunque sea a la distancia. Y pues ahora sí, vamos, les tenemos una invitadaza de lujo. Yo la verdad me siento completamente feliz y contento de que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy. Es una persona que yo particularmente quiero mucho, pero sobre todo admiro y respeto profundamente. Es una extraordinaria terapeuta, es un extraordinario ser humano, bueno, me podría tardar todo el podcast hablando de ella. Es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Iberoamericana, es psicoterapeuta, es psicoanalítica con especialidad en adolescentes, psicoterapia de pareja. Tiene un libro que es La cara oculta de la realidad, que es la numerología psicoancestral, que es el tema del que vamos a hablar hoy, la numerología. Y pues nada, bienvenida Tere Celis, estoy muy feliz de que estés con nosotros. ¿Cómo estás, mi Tere? No, al contrario, muchas gracias por la invitación y gracias por el privilegio de estar con ustedes. No, gracias, Tere, por aceptar y por iluminarnos con un poquito de tu conocimiento, porque el tiempo es breve, vas a ver que se nos va volando, pero todo lo que puedas compartir con nosotros será súper valioso y estoy segura que también para los que nos están escuchando. Y bueno, para arrancar con el tema les tengo un dato curioso, y es que ustedes sabían que a través del uso de la numerología podemos encontrar fortalezas y debilidades de las personas e incluso el propósito de la vida de una persona. De plano, así de plano está la cosa, Imagínate lo poderoso que puede ser. Cuéntanos más, Tere. Les cuento. La numerología, que eso la poseemos todos, tenemos un código, es como si tuviéramos un mapa del tesoro maravilloso que está inscrito en nuestra fecha de nacimiento. Hace rato Juan Carlos hablaba de un libro que escribí con mi maestra de numerología, porque yo soy psicoterapeuta desde hace 39 años y me dedico a eso. Y un buen día, hablando de misiones de vida, un buen día no tenía yo nada mejor que hacer, entonces me metí a clases para explorar a ver qué sucedía, y de repente me encuentro con que la numerología es una vía maravillosa que no tiene que ver nada con cuestiones esotéricas, es absoluta y completamente pitagórica, de 2 más 2 son 4. Uh-huh. Y me encuentro con que empezaban a coincidir muchas de las características o de los perfiles de personalidad que había en pacientes, ¿no? Yo tengo 30 y tantos años dedicándome a esto y me saltaban muchos datos y muchas características de mis pacientes y en lo personal de gente cercana, querida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me meto a explorar qué sucede con la numerología pitagórica y yo le propongo a Valentina Rojas, que es con quien yo hago el libro, le propongo por qué no fusionar la parte psicodinámica y la parte ancestral con la numerología, y por eso el libro se llama Numerología Psicoancestral, y la numerología que manejamos es una numerología psicoancestral que de hecho está registrado el término. Porque la numerología psicoancestral, hay infinidad de numerologías, tántrica, kármica, pitagórica, etcétera, pero esta es una numerología muy específica, porque es la fusión del alma, de la psique y de lo transgeneracional.
¿Qué es lo transgeneracional? Venimos de papá y de mamá, papá tiene una historia y un linaje, mamá tiene una historia y un linaje, y cuando ellos se unen, que de esta unión y de esa historia de amor nacemos nosotros, no nada más están papá y mamá, sino se unen dos linajes, muchas historias, porque además son 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y por ahí va todo el árbol genealógico. Eso es lo transgeneracional. Entonces, ¿cuál es el descubrimiento maravilloso? Que hay algo que se llama síndrome de aniversario. Un síndrome de aniversario transgeneracionalmente, estamos hablando que a lo mejor alguien que nació el 27 de febrero, ¿no?, del 2000, resulta que a la hora de explorar algo más con respecto a al árbol genealógico de Chuchito, vamos a ponerle Chuchito de nombre al chamaco que acaba de nacer el 27 de febrero del 2000, resulta que el bisabuelo a lo mejor murió el 27 de febrero de 1900, 1800 y cacho, ¿ok? Eso es un síndrome de aniversario, que se repiten las fechas, y pueden ser de nacimientos o de muertes. En nuestra fecha de nacimiento tenemos 5 reactivos un cuadrante que tiene 5 apartados que tiene que ver con nuestra alma, que es el día de nacimiento, con la personalidad que tenemos, que es el mes en que nacimos, con los dones que poseemos, que son los últimos 2 dígitos de la fecha de nuestro nacimiento, y con las memorias psicoancestrales o vidas pasadas. No es que tengamos 8 vidas pasadas o 10 vidas pasadas, sino a nivel de frecuencia vibratoria y de lo que se escribe en el libro, que es lo que nos define a través de las memorias psicoancestrales, y tiene que ver con el año en que nacimos, con la suma de los 4 dígitos. Y la suma de toda nuestra fecha de nacimiento tiene que ver con nuestra misión de vida. Y hay veces que la misión de vida que nos contamos que estamos ejecutando no tiene que ver con una misión, con el cumplimiento de un deseo, de un proyecto personal, sino más bien tiene que ver con el deseo y la misión de vida que había atrás, con los ancestros. Entonces, transgeneracionalmente, resulta que los Sánchez todos son abogados y los Pérez todos son médicos, y ¿sí? Pero pues esa parte es irse pasando la estafeta, pero también en las historias hay abortos, suicidios, experiencias de muerte, pérdidas, separaciones, despojos, celos, infidelidades, activas o no activas, o de repente hay alguien que nace con una circunstancia donde tiene un tema con el cuerpo. Y un tema con el cuerpo porque es como si el cuerpo, la carcasa que cargamos, nunca se hallara. Y lo que se descubre es que hay personas que en los procesos de sus memorias ancestrales fueron personas que fueron evolucionando y literalmente traspasaron esta dimensión. Desde el budismo se habla que cuando uno va a nacer, cuando la alma va a nacer o va a encarnar, hay miles y miles de almas ahí viendo desde X dimensión a muchas parejas, ¿no? Muchas parejas que se están amando, y es un poco como si decidieran, bueno, voy a bajar ahí con los Pérez, con los Sánchez, con los Luis, etcétera, ¿ok? Para cumplir una misión de vida. Y por eso es importante hacer conciencia, no nada más desde la numerología, sino desde la psicoterapia, que es un privilegio vivir la experiencia. ¿Cuál es nuestra misión de vida o por qué se nos atoran ciertos temas, ¿no? Entonces, resulta que si hay un proceso evolutivo muy agudo, hay personas que literalmente estaban en otra dimensión. Estamos en un boom con la era de Acuario, que todos somos seres de luz y somos ascendidos y los maestros y la canalizada, y resulta que no somos seres de luz. Nos falta muchísimo. Somos unos terrícolas que estamos en este plano para aprender y para equivocarnos cualquier cantidad de veces y para encontrarnos con maestros de vida. Las parejas son nuestros maestros de vida porque nos rompen el quesito de repente las elecciones que tenemos y nos lastiman, pero no nos lastiman ellos, nos lastimamos nosotros, porque a lo mejor elegimos de acuerdo a las expectativas familiares o elegimos de la misma manera como eligieron los padres o los abuelos o la tía Chuchita que era
medio especial, pues resulta que siempre eligió alcohólicos, o el tío Juanito resulta que elegía mujeres que se le morían en el parto, ¿no? Entonces son estas historias que se van repitiendo. Y aquellos seres que fueron literalmente, eso sí, que lograron evolucionar a otra dimensión, y estoy hablando literalmente de seres de luz, que fueron seres de luz, eso sí, que regresan por un acto amoroso a compartir un escenario de vida con una familia, vienen a cumplir una visión bien difícil, porque esto, el cuerpo, la carcasa, le va a dar mucha lata. Van a ser personas con temas bien importantes de salud y puede ser que vengan un ratito para estar un ratito con nosotros y se van, porque su misión nada más es venir a echar la mano, ¿ok? Claro. Entonces, Oye, toda esta información está en la fecha de nacimiento. Yo tengo una duda, bueno, es una duda del público que mandan. Jorge Cedillo manda, ¿qué beneficios te da la numerología sobre tu vida? Ok. Para empezar es saber por qué te pasa lo que te pasa. Alguien que nació en un mes de abril, por ejemplo, ¿no? Va a tener un tema muy importante con papá, con su relación con el padre, y va a tener un tema bien importante que trabajar con respecto a las parejas que elige, porque es altamente probable que le pongan el cuerno. Por ejemplo, ojo, la numerología no es una numerología predictiva, porque eso se lo dejamos ahora sí a los temas esotéricos, al tarot, a lo que sea a nivel de esotérico. El libro se llama La otra cara de la realidad, porque esa es la traducción literal de lo que es lo esotérico, que es la otra cara de la realidad. Pero lo esotérico no tiene magia, la magia tiene una estructura, hasta el tarot tiene una estructura, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve la numerología? Uno sirve para ver por qué te pasa lo que te pasa, qué onda con tu misión de vida, qué sucede, por qué siempre eliges a la persona equivocada, o por qué siempre tienes un tema de abundancia o de prosperidad que nunca acabas de cristalizar, o por qué eliges hombres que tienen mamitis, o parejas que tienen papitis, o alguien que en algún momento dado tiende a deprimirse terriblemente, o porque parece que es alguien que el personaje tiene una nube gris acá, y todas las desgracias y todas las experiencias de muerte las trae como en su, hola, mucho gusto, fíjate que se murió mi mamá, mi papá, mi abuelito, y hasta el perro se me murió hace rato, ¿no? Entonces, es esta parte de poder conocerte desde otra perspectiva. Sí es importante elegir a alguien que pueda tener un estudio profundo y un estudio de una visión integral de la numerología, porque, por ejemplo, cuando se usa la numerología para hacer una psicogenealogía, ¿qué es la psicogenealogía? Es trabajar con tu fecha de nacimiento, las fechas de tus hermanos, de papá, de mamá, de los abuelos, si hay bisabuelos también. Entonces, unir las fechas de nacimiento es llegar al mapa del tesoro y saber por qué pasa lo que pasa. Así es. O por qué pasó lo que pasó, ¿ok? Claro. Oye, Tere, y una vez que sabes por qué te pasa lo que te pasa, ¿qué haces con eso? O sea, ahorita decías, ¿no? Si alguien nació en abril y tiene un tema con el papá, bueno, ya lo sé. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Cómo se trabaja con ese material? Es hacer conciencia. Lo ideal, mira, qué buena pregunta, Julieta, porque en las últimas fechas ha habido un boom de sanadores, chamanes, videntes y terapeutas. Hay terapia hasta del abrazo, está bien padre. Igual funciona un apapacho y más en pandemia. Tenemos síndrome de abstinencia de apapacho, entonces hasta es terapéutico. Y claro que es terapéutico, el amor es terapéutico, el amor sana. Pero en mi profesión abundan charlatanes. Y un proceso de psicoterapia es un proceso largo, es un proceso profundo. Es doloroso porque tocas aspectos bien importantes de tu vida y vas escarbando en tu pasado y vas escarbando en el pasado de papá y de mamá. Entonces, si yo sé que tengo un tema, voy a hacer como un viaje rapidito. Si yo tengo un tema con el liderazgo porque nací en un día primero, en enero, ¿no? Puede ser que tenga que ver con las expectativas que están depositadas en mi vida con respecto al linaje de papá. Y eso lo trabajas en psicoterapia, ¿ok? Si yo nací en febrero, nací en día 2, tengo temas con mamá. Y tengo temas importantes con mamá porque puede ser una relación muy cercana o de mucho choque. Si tengo un 3
nací en un día 3 o en un día 21 o en el mes de marzo, voy a tener un tema importante con la espiritualidad, pero también voy a tener un tema bien importante con las adicciones. Y si yo tengo adicciones, puede ser alcohol, comida, juegos, sexo, shopping, lo que sea compulsivo, es algo que tiene que ver con muchos secretos familiares, transgeneracionalmente hablando. Y así me puedo ir con distintas circunstancias o con distintas frecuencias vibratorias que te van a definir muchas cosas. Y es cierto, ya sé que yo tengo un 9, o tengo 2 9s en mi numerología, o tengo 3 4 en mi numerología. ¿Y eso qué significa? Una cosa es dharma y otra cosa es karma. Ok, si tengo una cuestión kármica, no es que sea malo, a eso vine, a aprender de esa lección y a aprender qué debo de hacer para dejar de repetir. Pero eso no lo puedes hacer solo. El proceso de conciencia o el sendero de la conciencia, la realidad es que lo tienes que hacer en una buena compañía, con alguien que te vaya guiando, no que te vaya aconsejando, porque si los consejos sirvieran serían archirrete contra mega hiper caros. Y lo que a mí me funciona, lo que a mí me funciona no te tiene que funcionar a ti. Entonces, un proceso psicoterapéutico no es consejería, para eso están los coaches, que de repente la bronca con los coaches que se sienten terapeutas, y no son terapeutas, no son psicoterapeutas. Un psicoterapeuta es un psicoterapeuta. Claro. Sí. Oye, Tere, hace ratito mencionabas como la fecha de nacimiento, ¿no? ¿Qué pasa con dos personas que nacieron el mismo día, a la misma hora, en la misma ciudad, casi que en el mismo hospital y tal? Okay. ¿Comparten esa misión de vida, ese karma o ese dharma? Son almas gemelas en todos los sentidos. Y puede ser que alguien cargue la parte luminosa de esa numerología, porque nunca son iguales, ¿eh? Son almas gemelas, son espejos. Y puede ser que alguien cargue la parte sombría. Pero no quiere decir que en su camino terrenal se van a encontrar. ¿Pueden estar cada quien? A veces pueden ser de la misma familia. Qué buena pregunta, Carlos. A veces puede ser que sean de la misma familia y que sean los depositarios transgeneracionalmente de aquellos gemelos de los que nunca se habló, porque los excluidos tienen un poder en la familia. Los excluidos, la tía que era de moral relajada, el tío que era un tranza, el que se suicidó, los gemelos no nacidos, los abortos, todos los secretos familiares tienen que ver con sexo, con muerte o con dinero. En general, son cosas que dan vergüenza a las familias. Entonces todo el mundo guarda silencio y nadie habla del tío de la sorchuchita que se metió al convento, pero porque estaba embarazada a lo mejor de su confesor. O resulta que mi tío, Juanito, el sacerdote, pues resulta que hacía jueves de sotana, y entonces pues no era tan santo que digamos, pues. Y entonces qué vergüenza, ¿no? Entonces todo totalmente. Eso que genera vergüenza en la familia, que en todas las familias sucede, ¿no? En algún momento dado, son situaciones que se repiten. Entonces cuando en la misma familia se dan nacimientos, con fechas de nacimiento igual en las mismas generaciones, o en una generación, estoy pensando, el papá y nace el hijo el mismo día. Ok, aquí hay un tema bien importante. ¿Qué pasó estoy hablando hipotéticamente, no es que así sea como receta de cocina, ¿qué pasó con la historia de este padre y con la historia quizá de su padre o de su abuelo con respecto a un gemelo, a un hijo no deseado? ¿Qué pasó con respecto al repudio a este hijo? ¿Este padre estaba preparado para el nacimiento de este hijo o no? Es como la ley, como la ley de Murphy. Es una madre soltera que tiene un hijo, es un hijo no reconocido por el padre, pasan los años y resulta que el hijo es un clon físicamente del padre. Y los hijos reconocidos no son tan cloncitos. Y ahí hay una cuestión kármica. Entonces, son almas gemelas. Si visualizamos que venimos, fíjense, esta pregunta, Juan Carlos, me remite, por ejemplo, estamos pasando y padeciendo un tema de pandemia. Desde mi punto de vista, muy particular, y desde mi humilde opinión en cuanto a la numerología,
Muchas de las personas que se han ido es porque cumplieron su misión, independientemente de la pandemia o que hayan muerto por COVID. Pero esto es un acuerdo de almas, son almas que vinieron, aunque sea en distintos tiempos, en un timing distinto, pero es como si hubiera sido un charter, ¿ok? Que equiparon y llegó a este espacio. Unos se bajaron antes, otros después, uno por la puerta delantera, otro por la trasera, entonces se presentaron al mundo de manera, en tiempos diferentes, pero tienen que regresar a su destino y vuelven a subir al mismo avión y se van. Porque ustedes saben la cantidad de personas que se están muriendo en este instante, es el mismo día, la misma hora, y que incluso pueden tener las mismas fechas de nacimiento y la misma fecha de muerte. El hablar de procesos evolutivos o involutivos de la numerología también se puede saber en función de qué pasó con tus memorias ancestrales y tu misión de vida, a excepción, a partir de la generación de los 2000 estamos hablando que son otras generaciones totalmente distintas, que siempre la misión de vida va a parecer como si hubieran involucionado y la realidad es al contrario, son seres extraordinariamente evolucionados. Todas las personas que nacieron a partir del 2000, los que van a cumplir 21 años, mis respetos, son grandes almas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien se muere también puedes explorar si evolucionó o involucionó. Por eso es importante, si tenemos de repente la información de para qué caramba sirve la numerología, pues para saber cómo para dónde le jalamos, ¿no? O por qué como bolero de Ravel se nos repite y se nos repite y se nos repite un mismo tema. El amor, la sexualidad, la abundancia, la prosperidad, ciertos impedimentos, el tema de casa, ¿no? Las migraciones, los exilios, las adopciones, la orfandad. Hay familias o mujeres que vienen de situaciones donde todas las mujeres se quedan viudas, todos los hombres se quedan viudos, ¿no? O hay familias donde a lo mejor todas las hijas chicas se quedan solteras o todos se divorcian. O sea, ¿sí? Hay temas que tú puedes ir explorando y puedes ir previniendo porque hay algo que se llama lealtad inconsciente. Uh-huh. Y la lealtad inconsciente es aquello. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Resulta que en mi familia, todo mundo le va a las Chivas, ¿no? Y a mí nada más, pues además de que me vale cacahuate el fútbol, pues nada más yo digo, pues la verdad es que a mí me gusta el América, porque me gusta la combinación del trajecito, o me gusta Juan Pérez, el futbolista, de unas piernas poca mouse, pues me valen cacahuate, ¿sí? Estoy siendo desleal a mi familia. ¿Ok? Ahí está bien padre porque estamos hablando de equipos de fútbol. Claro. Pero si yo soy leal, me voy a volver médico, me voy a volver ginecólogo, me voy a volver madre soltera, me voy a volver alcohólico, sí, por lealtad a mi familia. Pero eso, como es algo desde el amor ciego, y el amor ciego tiene que ver con el inconsciente, no es comprar el producto milagro de hoy decreto que soy feliz y ya con esto estoy curado, ¿no? Hoy rompo las lealtades invisibles porque hoy hago un ritual para decirles devuelvo a ustedes. No, pues si no es magia. Claro. Si fuera así de fácil, todos los días diríamos, wow, hoy decreto que voy a ver a Chuchito, hoy decreto que me va a sacar la lotería, hoy decreto... Se acaba la pandemia. Así es. Si estaríamos todos juntos. Claro. Pero por supuesto, y no es que el poder del pensamiento no tenga una fuerza. Sí, pero cuando hay un objetivo real, no un objetivo egoísta. Si nosotros en este momento nos unimos los tres y visualizamos luz para el planeta, para el agua del planeta, como diría Emoto, vamos a cambiar la frecuencia vibratoria aunque suene requete omnipotente. Y podremos bendecir al agua de nuestro planeta o de nuestra ciudad. Y por supuesto que hay una frecuencia vibratoria distinta, ¿ok? Y si esto se hace de manera mundial, lograríamos por frecuencia vibratoria, por física cuántica, que esto suceda. Pero lo otro es un pensamiento mágico que alguien bien vivales vende cursos de el decreto. Decreta hoy y sé feliz.
Nada es receta mágica, ni la numerología. No sé si me explico. Sí, totalmente. Es comprometerte, son como un todo, es algo que es multidisciplinario. Oye, Tere, ¿cómo se relaciona esto, hace un momento que decías, como del linaje y las familias y tal, con constelaciones familiares, por ejemplo? Y no me quisiera salir mucho del tema, solo quiero saber si psicoterapia es una alternativa y a lo mejor constelaciones es otra alternativa, en el sentido de ya tengo la información y qué hago con eso, ¿no? Así es. Mira, yo soy consteladora. Yo tengo una certificación como consteladora familiar, pero además como consteladora individual, que es una técnica que se trabaja con muñecos, con objetos, que en pandemia es una extraordinaria opción porque tiene la misma resonancia. Para empezar, las constelaciones familiares, y eso lo dice Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares, no es terapia. Es una técnica terapéutica que si estás en un proceso terapéutico es de una riqueza extraordinaria. A través de una constelación familiar puedes llegar a descubrir las razones o el origen de cualquier situación que padezcas. Pareja, dinero, muertes, despojos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ya que lo descubres y que descubres el origen, que generalmente es transgeneracional, lo trabajas en el espacio terapéutico, ¿ok? Antes de la pandemia, que yo hacía una vez al mes un taller de constelaciones aquí en el consultorio, había ocasiones en que muchas de las personas que estábamos en la constelación coincidíamos numerológicamente en muchos aspectos. Y no necesariamente es que todo mundo hubiera nacido en septiembre. El mismo año, ajá. Así es, o el mismo año, sino que a lo mejor alguien nació en un día 9 de julio y el otro resulta que nació en el 81 y el otro resulta la suma que de nació en tus septiembre. números coincidía. Así es. Y entonces, la resonancia de campo de una constelación, cuando te metes a investigar numerológicamente, invariablemente te da resultados, porque es un acuerdo, es como una cita que se hace. Nunca se constela en grupo de manera casual, es bastante causal. Nada en esta vida es casual, es causal. Totalmente. Entonces, una constelación familiar es extraordinariamente rica porque te permite esclarecer muchos temas, pero no nada más te quedas con el tema. Ya descubrí que, fíjate que mi abuelita resulta que tenía un tema porque tenía un novio que se enamoró de ella y lo abandonó en las puertas de la iglesia. Y por eso yo repetí la historia. No, pues no es engolosinarse, no es por la parte... No es el sino chisme, por morbo. no es el morbo. Así es. Es desde el respeto absoluto porque trabajas con la frecuencia del alma de tus ancestros. Es sentirse profundamente honrado y honrar que puedas accesar a esos campos morfológicos, esos campos transgeneracionales. Y si eso lo sustentas en un proceso de psicoterapia y le vas metiendo todas las técnicas que pueda haber, wow, por supuesto que transformas tu vida. O sea que sin duda la numerología puede ir de la mano con las constelaciones. O sea, es un excelente combo. Así es, así es. Siempre y cuando haya psicoterapia también de por medio, ¿cierto? Exacto. Y siempre y cuando, porque mire, yo una o dos veces al año yo doy el curso de numerología psicoancestral. Yo dije que para marzo, pero la verdad es que por flojera no lo he armado, entonces seguramente va a ser para abril, que les avisaré a tiempo. Hay muchas personas que se meten por la magia. Hay otras personas que se meten porque son grandes buscadores de verdades personales. Y hay muchos que entran para hacer business con la numerología. Y yo les diría, pues bien por ellos, está bien padre, pero no puedes vivir de la numerología nada más. Necesitas para empezar tener la humildad tú, si vas a trabajar con otros seres humanos, de tener un espacio terapéutico personal. Los terapeutas somos pacientes cautivos, si somos éticos. Claro. Entonces, en este momento, desafortunadamente, en este boom donde todo el mundo es numerólogo, constelador, psicólogo. Bla, 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 psicólogo, no. Uh-huh. Un psicólogo solamente puede, de verdad, aplicar pruebas o puede hacer cuestiones laborales, pero no puede dar psicoterapia porque no es terapeuta, no es psicoterapeuta, es psicólogo. Ni siquiera puede ver niños.
si no tiene una formación sólida. Entonces hay muchos charlatanes, pero las personas no investigan en manos de quién se ponen, y es poner tus afectos. Yo he visto desafortunadamente muchos coleguitas, tanto en el ámbito psicoterapéutico como en el ámbito de las constelaciones o de la biodescodificación o de la numerología, que es tomo 2 clasecitas y entonces ya soy experto. No es así. Es un respeto. Si trabajas con la energía de otro ser humano, hay que sentirse honrado y respetar que te busquen. Ser sumamente cuidadoso. Claro. Oye, Totalmente. Tere, tengo una pregunta de la gente. La hace @CeballosCristian, que le mandamos un saludo. ¿Ok? Te voy a hacer la pregunta, no sé si tenga algo que ver, pero es tal cual. ¿Cómo puedo saber cuál es mi número de alma? El número de alma es el día en que naciste. Ok. ¿Y Ahora, cada número tiene un significado o un...? Así es. Ok. Por ejemplo, el 1 tiene que ver con cuestiones de liderazgo y tiene que estar total y completamente relacionado con el padre. El 2, Tere, perdón, nada más decía, una cosa. sí. Antes de que digas la descripción, nada más te queda hacer una duda, una Ok. pregunta para la gente que nos escucha. Sí. De tu día de nacimiento la suma de tus números? Es decir, si yo soy 11, ¿mi número de alma es 2 o es 11? Qué buena pregunta. Ok. 11, 22, Y 33 no se reduce, porque son números maestros. El 10 tampoco se reduce, no se convierte en 1. 10, yo 11, pensé que el 22, 10. 33 no se reduce, ¿ok? Por ejemplo, alguien que nació el 31 de diciembre es un 4 en el alma y un 3 en personalidad. Y dices, ¿y de dónde sacaste el 4 y el 3? No entendí. 3 y 1 son 4, 2 y 1 y 2 son 3, que es el 12º mes. ¿Ok? Por ejemplo, yo sé que se va a ver al revés. A ver, díganme una fecha para decirles. Ahí te va, Tere. 10 de septiembre del 81, de 1981. Venga. Está haciendo ahí lo voy a hacer su rapidito. evaluación. Para la gente que nos escucha, nada más está haciendo una ¿ok? evaluación. ¿Ok? A ver. ¿Qué pasa? ¿Ahí ven bien? Sí. Ahí estamos. Ok. Si te das cuenta, aquí no se redujo absolutamente nada. Esto es el alma, esto es la personalidad, estos son los dones y estos son las memorias ancestrales. Esta fecha de nacimiento es sumamente interesante porque es una fecha de nacimiento que nos está hablando de 2 karmas. Tómala, barbón. ¿Ok? Hay 2 9s y hay 2 10s. ¿Qué tiene que ver con el 9? Esta persona es sumamente generosa, sumamente compasiva, pero todo mundo le ve la cara, la despojan o lo despojan constantemente. Siempre ve por el beneficio de los otros y los otros ven por el beneficio de sí mismo. Pero además, estos 2 dieces tienen que ver con una mente laberíntica. Es muy probable que tengan insomnio, es muy probable que todo el tiempo aquí su hámster piensa en una cosa, piensa en la otra, salta de una idea, salta a la otra, de repente le cuesta trabajo como consolidar proyectos, pero además vienen de experiencias cercanas a la muerte sumamente importantes. Hubo muchas pérdidas en la historia familiar de esta persona, muchas pérdidas. Podría ser alguien, un excelente tanatólogo. ¿Ok? Sí, ustedes me ayudan a ver, es 19, 29 y 8. 37. Y uno son 38. 38. Ok, son 11. Esta persona tiene una misión de vida 11, que es una misión de vida absolutamente de maestría. Y con estos números me queda claro que sí, porque el nivel de sufrimiento que ha tenido es muy alto. Es alguien que es líder, es alguien que contiene, que sostiene, que proyecta, que ve a futuro. Es alguien que en su liderazgo es un líder absolutamente compasivo. Y donde pone el ojo, pone la bala si se la cree. Pero tiene que cuidarse muchísimo de las traiciones, porque todo mundo, por lo brillante que es, va a ver burro y se le va a ofrecer viaje. Y es ahí donde vienen los despojos. ¿Ok?
Wow. ¿Hace sentido Qué o no hace sentido? impresión, qué impresión. Me parece impresionante la cantidad de cosas, o sea, de información que o sea, que puedes obtener a través de las fechas. La verdad es que pensamos, o bueno, en medio de nuestra bendita ignorancia, o al menos hablo por mí, pues tu fecha de nacimiento es tu fecha de nacimiento y ya, ¿no? O sea, un día Es en tu el cumpleaños, calendario. ¿no? Sí, es tu Así cumpleaños es, así es. y festejas o Y no no, nada y más es ya. eso. Es un mapa Y, del tesoro. y hay un bagaje Toda una informativo historia. y sí, de historia impresionante atrás de eso, ¿no? Qué Claro, claro. interesante, Tere. Cuéntanos, ¿cómo decidiste empezar a estudiar esto y cómo lo has aplicado tú en tu propia vida? ¿Qué beneficio te ha traído tener toda esta información? Porque, bueno, ayudas a mucha gente y ese seguramente tiene mucho que ver con tu misión en la vida, pero ¿cómo lo has aplicado a tu propia vida? Mira, no soy de las que se levanta y dice, ay, hoy es día 6 de marzo. Y entonces, ¿qué onda? La neta es que a veces ni siquiera sé qué día vivo, ¿no? Sí. Pero yo llegué a la numerología literalmente porque no tenía nada mejor que hacer y porque siempre he sido como bastante inquietita en todos los temas que son de estudio, ¿no? Y yo llegué a la numerología porque alguien me recomendó a Valentina, mis hijos estaban muy pequeñitos, ¿no? Y me recomendó oye, te voy a recomendar a alguien que hace estudios de numerología. Ah, pues qué padre. Entonces yo llegué con la intención de que me hiciera la numerología de mis hijos, ¿no? Porque además, mi hijo el mayor, él nació 20 años después, el mismo día y a la misma hora que mi abuela materna murió. Que mi abuela materna Wow. fue así mi súper abuela, ¿no? ¿Eso sería síndrome de Entonces, aniversario? Exactamente. Muy bien. Ok. Así es, ¿no? Alumno Y atento. por ejemplo, Sí. además, fíjate, además mi segundo hijo nace 10 años después, el mismo día, no a la misma hora, pero sí el mismo día, que una sobrina mía, que es hija de un hermano muy cercano. Son 10 años de diferencia y tienen exactamente los mismos números en los mismos lugares. Ella nace en el 89 y mi hijo nace en el 98, el mismo día, el mismo mes. Entonces tienen Wow. los 5 reactivos de la frecuencia vibratoria, ¿ok? Entonces, además de mi profesión, el libro nos llevó 3 años en hacerlo, porque fue ir machando muchas cosas personales y muchas cosas que fueron siniestras. Lo siniestro es lo familiar. Valentina Rojas es argentina y ella nos presentó una amiga en común que es argentina, que también puedo amar y demás, pero nos volvimos Valentina y yo así, porque yo empecé a tomar clases con ella y después de ahí me seguí, hicimos el libro. Y un día haciendo el libro, de repente ella dice una frase en tupí guaraní. Entonces dice, plic, blum, 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 ¿no? Yo no sé tupí guaraní. Entonces le digo, oye, ¿por qué sabes tupí guaraní? Me dijo, no, ¿tú por qué sabes tupí guaraní? Le dije, no, yo no sé, pero el abuelo de mis hijos era paraguayo, ¿no? Y dejó Paraguay muy chavito y se fue a vivir a Brasil, y entonces él hablaba, o sea, él cantaba en guaraní, y él hablaba en guaraní, entonces ahorita me sonó la frase que dijiste. ¿No? Es como si hubiera dicho, árbol que nace torcido, ¿sí? Y entonces es una frase muy común, es como si hubiera dicho una frase muy común. Y entonces dice, ¿y de dónde, y de qué ciudad es tu suegro? No, pues de tal lugar. ¡Ay, ahí nació mi mamá! De hecho, el amor de la vida de mi mamá era fulano de tal. No, Y así man. se llama mi suegro. Me dijo, No. ¿de verdad? Le dije, sí. Le dije, se los cuento y se me eriza la piel. Y entonces Wow. le digo, pero él se salió de Paraguay a los 17, 18 años. Me dijo, claro, porque a esa edad muchos de Paraguay salieron huyendo a Brasil porque había una dictadura terrible en Paraguay. Mi mamá se vino a Argentina, pero ellos tuvieron que separarse. Por eso yo me llamo Valentina y mi suegro se llamaba Valentín. No inventes, Tere. Ahora sí estamos así. ¿Qué tal? Entonces, Wow, claro qué que son historia. historias maravillosas que tienen que ver en qué ha repercutido en
en coincidir en las historias de amor. Somos producto de una historia de amor. Nos encontramos amorosamente. Juan Carlos y yo tenemos una historia muy peculiar. Teníamos que conocernos por alguna vía, ¿no? Correcto. Y primero fue en un contexto de una de mis mejores amigas, que es como mi hermana, ¿no? Y después pasaron los años, nos volvimos a ver, y resulta que alguien muy cercano, desde el corazón de Juan Carlos, es alguien muy querida por mí, que es Male. Sí. Sí, o sea, sí es como las cosas tienen que ser. Para los que escucharon Así el es. episodio de la ansiedad y de la depresión, eres la que me salvó. Ella es a la que hay que así El hacerle ángel pleitesía de la porque ella fue el guarda que ángel que me estuvo mandaron. al Exactamente. pendiente de ti. Exactamente. Oye, mi Tere, Entonces, nada más estos quiero checar encuentros son así contigo. de maravillosos. Sí. Ahorita estábamos platicando que te interrumpí con los números. No. El orden de los números, o sea, el 1 qué significa para que Ujú. la gente que nos escuche pueda Yo más hace o rato menos hablaba que el 3 saber. tenía que ver con adicciones. El Ujú. cuarto tiene que ver con temas de infidelidad, con el tema del padre, de ser hijos de un padre que no estaba preparado para que llegaran al mundo. Son hombres celosos, cachondones, pero bien que te contracelosos, y cuando se enojan, devastan, cortan cabeza. El mundo tiembla con la cólera que estas personas manejan, porque vienen de estas historias de mucha impotencia. Alguien 5 es cachondito number 1. Generalmente uno que nació en mayo, que haya nacido en un día 5, en un día 14, son personas que son bellas físicamente, son sumamente seductores, sumamente manipuladores, y son cachonditos por excelencia, son muy buenos amantes, igual que el 3, porque la represión la tienen abajo. Que si le meten algo, la represión se diluye, ¿ok? Okay. Alguien que tiene, que nació en el mes de junio, o que tiene una fecha de nacimiento en día 6, o en día 15, ¿no? O 24, es alguien que tiene un tema con respecto al hogar. ¿Se acuerdan de Susanita, la de Mafalda? Que todo el día pensaba en casarse y tener hijitos. Ese es un 6, ¿no? Yo soy 6. Tanto hombres o Ahora mujeres. entiendo todo. ¿Ah, tú eres 6? Entonces hace sentido, ¿no? Sí. Entonces es la familia, la casa, los cuates, velan por el fuego del hogar, ¿ok? Alguien que nació en julio, que tenga en su frecuencia vibratoria del día que nació un 7, ¿no? Que puede ser un día 7, un día 16, un 25, empieza a haber una percepción muy aguda porque tienen una clara visión, son como intuitivos, son como aquellas personas que pueden hablar proféticamente. Híjole, piensan en Juan y resulta que se encuentran a Juan, o suena el teléfono y es Juan, o llega un WhatsApp de Juan, ¿ok? O de repente, en algún momento dado, no sé, puede ser que entre ustedes compartan cierta información y de repente, no sé, voy a poner un ejemplo, Julieta te diga, oye Juan Carlos, ¿y no será que alguna vez tu abuelita o tu abuelito, y entonces te arma un match de tal manera que vas a poder tener una secuencia lógica de tus pensamientos o de tus afectos? Alguien que tenga un 8 también, que haya nacido en agosto, son sanadores, son brujitos, son sumamente sensitivos, tienen una capacidad de la clara visión o de la clara audición, y no necesariamente es que alucinen que alguien les está hablando. A veces eso es como me acaba de caer el 20, es como si alguien te soplara algo, ¿ok? Alguien que nació en septiembre o que tenga un día 9 tiene que ver con el amor incondicional, pero tiene que aprender que el amor incondicional es para acá, no para allá. Por eso son objeto de despojos, o de que se les vea la cara, o que tengan grandes pérdidas. Alguien que tenga un 10 es laberíntico y es como Carontes, como el balsero. Es alguien que siempre va a ayudar a quienes están en riesgo, a quien tienen experiencias de muerte. Entonces es quien permite pasar de un lado a otro de la vida, de esta vida a la otra vida, a una mejor vida, ¿ok? Alguien que maneje un día 11 o que haya nacido en noviembre son líderes natos, son maestros de vida, son almas viejas. Igual alguien que nació en un día 22, literalmente son ángeles. Por eso tienen una bronca con el cuerpo, porque se arrancaron las alas. Y se arrancaron las alas en un acto profundamente amoroso para venir a encarnar y a compartir lo que tenga que compartir con las familias que coincidan o que eligieron. Alguien que maneje una misión 33, porque en realidad no existe el día 33, sino que tiene una misión 33,
es una de las misiones de vida más altas, son seres que vienen a cambiar la vida. Coincidir con alguien que tenga una misión 33 es un privilegio, siempre y cuando lo maneje desde el lado luminoso. Porque todo esto que les conté es desde la parte linda, desde la parte luminosa, pero también hay parte sombría. El que es brujo, es que es un líder negativo, el que tiene mamitis, el que abusa de las mujeres, el que se mete hasta harina de hotcakes por el lagrimal, el que devasta, el que seduce y luego se va, el que hace alquimia con la comida y es por engolfarte o por atraparte, o alguien que hace un uso y abuso de ciertos dones para meterse por senderos oscuros, pues, ¿no? ¿Ok? Ok. Qué cosa, o sea, ha sido Qué interesante. un episodio así que estamos en shock, Hasta ¿no? mudos estamos. Sí, ¿cómo estará la cosa? Y la verdad es que ha sido muy interesante. A mí en lo particular me has roto la bendita ignorancia definitivamente. Y como te dijo Julia al principio, el episodio se pasa como agua. Y nada, Tere, yo estoy muy agradecido. Cerramos el episodio con esto que Al contrario. nos has venido a Muchas enriquecer el conocimiento, el alma, el aprender a conocernos. La gente que nos escucha ya sabe más o menos cómo identificar su número de alma. Y la idea de este podcast, mi Tere, es que la gente siempre se quede con algo. Y creo que hoy, más que los demás episodios, lo hemos logrado. La gente va a aprender a conocer su número de alma. Y quien quiera acercarse y saber mucho más de todo este tema, ahorita les damos las redes sociales de Tere. Y antes de cerrar, nosotros nos gusta cerrar el episodio con nuestros invitados que nos cuenten una experiencia que haya sido para ellos realmente importante, que haya marcado una experiencia en tu vida, como decimos en Bendita Ignorancia, tu vida antes y después de saber algo. Y quisiéramos escuchar alguna experiencia que quisieras compartir con los Brenditos. Fíjense que siendo alguien con una formación psicoanalítica, digo, porque tengo 90 años, no tengo cirugía plástica, no es cierto, pero a esas alturas del partido, en mis tiempos, ¿no? El plus era el psicoanálisis, y no es que no siga siendo, la base como yo trabajo es absolutamente psicoanalítica, ¿no? Y después de ahí meto todas los otros entrenamientos y las otras formaciones que yo tengo, pero la base con la que yo trabajo es psicoanalítica porque es poder irte al fondo de la historia, de tu historia de vida. Y cuando yo descubro la numerología, de verdad yo amo a Valentina porque era yo insufrible como alumna, porque todo lo cuestionaba, porque yo tenía una mente lineal, no una mente circular. Entonces, el que a mí me dijera que si yo tenía un 10 en mi alma, decía, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿De dónde lo sacas? ¿O por qué lo sacas? Sí, ¿a ti qué más te da? Con la muerte. O sea, yo tengo un 10 en el alma y mi fecha de nacimiento es 19 de septiembre. Nada más. 19 de septiembre, en nuestra comunidad tenemos 2 eventos de terremoto que he vivido 2 veces en mi vida, y entonces en los eventos de muerte y la vida tienen mucho que ver con mi historia de vida. Entonces, cuando yo voy embonando todo esto y descubro el poder de la numerología, de verdad fue un antes y un después, porque mi visión lineal de las cosas se amplió. Y ya después, al meterme a constelaciones, ¿no? El descubrimiento de las constelaciones de verdad me llevó a tener una crisis de identidad profesional, porque dije, yo que viva desde el psicoanálisis en lo profundo, en lo profundo, en lo profundo, y esto en una constelación sale en 10 minutos. ¿Qué he hecho en mi vida? Claro, no nada más es así de magia, es esto poder fundirlo, es una riqueza absoluta porque ya tienes la información, entonces te vas a lo profundo. Entonces, sí les diría que la numerología hizo un antes y un después, tanto que por eso hicimos el libro, al final de cuentas, porque fue fundir y querer compartir para qué sirve saber tu fecha de nacimiento, no nada más para el cumpleaños, es para poder ser mejores personas, para poder hacer más conciencia, y si tienes conciencia de tu vida, tienes un pronóstico bien distinto al pronóstico que tuvieron los padres, los abuelos, los hermanos, ¿no? El tener conciencia tiene un precio, es muy alto, pero vale la pena caminar por ese sendero. Buenísimo, Totalmente. Tere.
Totalmente de acuerdo contigo, Tere. Yo creo que en la medida en que nosotros levantemos nuestras antenitas y queramos alimentar ese nivel de conciencia, seremos seres humanos mucho más plenos, aunque el camino implique, por supuesto, tener momentos, ¿no? de obscuridad, de tristeza y de contactar pues con toda esa parte de la historia que no necesariamente te hace tan feliz, claro, pero que al final pues eso eres. Entonces si no lo quieres ver, pues de todas maneras te acompaña a todos lados, ¿no? Aunque lo quieras claro, ocultar. Así es. Entonces, bueno, pues a mí también me rompiste la bendita ignorancia en muchísimas cosas, me quedo picada, me encantaría conocer mucho más, creo que, bueno, es un tema que da para muchísimo. Repítenos, Tere, el título de tu libro, porque si hay alguien que esté interesado y quiera conocer un poco más, el libro es un gran canal, y también cuéntanos dónde te pueden encontrar, si alguien se sintió muy atraído por el tema y quiere saber más de su propia numerología, ¿cómo te encuentran? ¿En dónde? Claro que sí. El libro se llama Numerología Psicoancestral, la cara oculta de la realidad. Es por distintos temas de pandemia y etcétera. El libro solamente está a la venta conmigo, que es cuestión nada más de ponerse de acuerdo, y ya vemos la manera de que lo recoja o de hacérselo llegar, ¿ok? En cuanto a redes, en Facebook estoy como Tere Celis, o bien hay una página, Tere Celis, me tienes que mandar una invitación para poder aceptarte, o bien hay una comunidad que se llama El Sendero de la Conciencia. Buenísimo, El Sendero de la Conciencia. Es una manera de accesar diariamente. Yo publico reflexiones, a veces de numerología, a veces de lo que se me ocurre, y es una comunidad donde afortunadamente hay muchas personas que siguen porque son de distintos temas. Hoy creo que hablé de la pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estoy a sus órdenes, y bueno, lo que sí requieran, ya ustedes tienen mis teléfonos, con gusto que se pongan en contacto con ustedes para cualquier cosa. Claro, mi Tere, así lo vamos a hacer. Y la gente que nos está escuchando en este momento, vayan a las publicaciones de brainditaignorancia.podcast en Instagram. Vamos a subir una foto de la portada del libro y vamos a etiquetar a Tere. En Instagram la pueden encontrar como @tere.celis, celis con C de casa. Entonces vayan a las publicaciones para que vean el libro. Y pues nada, Tere, una vez más agradecerte el tiempo, el conocimiento, a la gente, esperemos que esto les haya servido, y pues nada, muy contentos. Y la siguiente semana, ¿qué onda, Yuli? ¿Qué nos espera la siguiente semana? Platícanos. Oye, la siguiente semana está buenísimo también, porque invitadazo también de lujo. Justamente muy de la mano con lo que hemos estado hablando hoy. Sí, bueno, invitadazo de lujo, un gran artista va a estar con nosotros. No les voy a decir todavía el nombre, ustedes síganos en redes y verán, pero el tema sí se los voy a decir de una vez, y el tema tiene que ver con nuestro eterno descubrimiento de la misión de la vida. Entonces, ya empezamos a abrir un poquito el canal en este episodio, y ahora le entramos de lleno al tema de misión en la vida. No se lo pierdan, está increíble. Así es, la próxima semana en jueves de podcast, esperen este tema y invitadas al lujo también. Entonces, pues nada, muchas gracias Tere, gracias Yuli, gracias a los brainditos. Gracias a ustedes. ¿Algo más que quieras agregar, Tere? Y un privilegio. Que me siento profundamente privilegiada de haber coincidido con ustedes, y sabes que te amo con amor, jarocho. Yo a ti, mi Tere, muchas gracias. Gracias a todos. Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de Braindita Ignorancia. Gracias a todos. Que estén muy bien. Les mandamos abrazos y besos libres de COVID. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias. Bye, bye. Gracias por escucharnos. Encuentra contenido para Brainditos en nuestras redes sociales, que son @brainditaignorancia.podcast. Y sigamos iluminando nuestra bendita ignorancia. Braindita Ignorancia.